Shalom, mi nombre es Talía, sean bienvenidos a un nuevo estudio de temas de Torá, en esta ocasión de los capítulos 37 al 39 del libro de Shemot titulado Yeshua, el medio para acercarnos al Padre. Y bueno, ahora entramos en la última etapa de este libro que nos ha dejado tantas enseñanzas importantes para que llevemos a cabo en nuestra vida. Específicamente en los últimos estudios hemos visto la instrucción que el Eterno le dio a Moshe de levantar la tienda de reunión, ese lugar a donde el pueblo iría para buscar acercarse al Todopoderoso. Vimos cómo el Padre le dio sabiduría, Jokmah, como se diría en hebreo, le dio entendimiento a Bezalel y también a Joliat para llevar a cabo toda esta gran obra de la construcción de la tienda de reunión. También vimos cómo el pueblo dio una ofrenda voluntaria, una terumá, para este fin, demostrando así esa humildad o esa humillación y deseo de servir al Eterno que tenían, y más luego de lo que había sucedido con el pecado del becerro de oro. Vemos ese agradecimiento que ellos le mostraron al Padre por haberles mostrado misericordia y por haber renovado el pacto pese a lo que había ocurrido. Y bueno, ya en estos últimos versículos vamos a estar haciendo un recordatorio de lo que ya estudiamos anteriormente, de cómo se levantó el mobiliario del Mishkan. Veremos acerca de las vestiduras de los ministros, que ya fueron temas que estudiamos, pero bueno, vamos a recordar de forma breve los aspectos esenciales de estos temas, y sobre todo vamos a analizar por qué podemos ver a Yeshua como ese medio que tenemos ahora para acercarnos al Eterno. Pues sabemos que el verdadero templo, el verdadero lugar de servicio ya no es físico, sino que son almas que le buscan al Padre y forman parte de esa gran congregación que es por medio del Mesías. Y bueno, vamos a comenzar en el capítulo 37, que dice: Bezalel hizo el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de su anchura y 1 codo y medio de su altura. La revistió de oro puro por dentro y por fuera e hizo alrededor de ella moldura de oro. Fundió sobre ella 4 argollas de oro para sus 4 esquinas, 2 argollas en un lado, 2 argollas en el otro lado. Hizo también unas varas de madera de acacia, las revistió de oro e introdujo las varas por las argollas en los lados del arca para llevar el arca. Y bueno, ya hemos visto este tema del arca. Algo que nos llama mucho la atención es que era de oro puro, y como sabemos el oro representa la divinidad, y vemos que era en extrema pureza, no había nada de falsificación, como hemos estudiado que a veces a lo largo del tiempo, producto de la influencia de diferentes religiones, se ha llegado a creer que la presencia divina o el aliento santo es una manifestación donde las personas sienten ciertas experiencias extrasensoriales, donde se mueven de un lado a otro, donde hablan ciertas lenguas, pero sabemos que no, que la presencia divina más bien, y lo vemos sobre todo en el ejemplo del Mesías, nos lleva a obedecer al Padre, nos guía a toda verdad, y esa es la mayor muestra de que tenemos al Rúa del Eterno de forma pura en nuestra vida, cuando estamos dirigiéndonos hacia la obediencia a nuestro Padre. Y no necesitamos sentir algo extrasensorial o movernos de un lado a otro, o como se llama en todos estos movimientos carismáticos, el mover del espíritu. Al contrario, con una muestra de sencillez, de humildad, de reverencia y sometimiento al Eterno, es la evidencia más efectiva que tenemos de que esa presencia pura, sin adulteración, está morando en nuestra vida.
También se manifiesta a través de los dones y de los talentos que el Eterno nos ha dado y cómo todo eso se utiliza enfocado al servicio. Un servicio en rúa en verdad, pues eso es lo que pide el Padre. Un servicio donde no se busca el propio beneficio humano, sino que se busca en todo exaltar a nuestro Padre Eterno. Sabemos también que esa arca hace referencia a nuestro Mesías Yeshua, quien está ahora en los lugares celestiales, pero quien fue también revestido de oro puro, quien estaba ungido completamente por la presencia divina, como dice en las cartas, que en él habitaba la plenitud de la presencia de nuestro Padre. Más adelante también habla de que se hizo el propiciatorio de oro puro de 2 codos y medio su longitud y de 1 codo y medio su altura. Se hizo también los querubines labrados a martillo por los 2 extremos, un querubín a un extremo y otro querubín al otro. Y los querubines extendían sus alas a lo alto y cubrían con sus alas el propiciatorio, vueltos sus rostros el uno hacia el otro, y los rostros de los querubines estaban hacia el propiciatorio. También se construyó la mesa de madera de acacia, también esta fue revestida de oro puro. También se fundieron en ella 4 argollas de oro, y estas argollas se ajustaron en sus 4 esquinas, y las argollas estaban junto al reborde como sujetadoras de las varas para transportar la mesa. Y se hicieron esas varas también para transportar la mesa, se hicieron los utensilios que iban a estar sobre esa mesa. Vemos que todo de oro puro, que hace esta representación, una vez más, lo repito, a la divinidad, a la presencia del Padre, que es lo esencial para poderse acercar a Él, claro, todo por medio de Yeshua, que también lo vamos a ver reflejado en este siguiente elemento, que se habla acerca del candelero, la menorá, que iba a ser de oro puro labrado a martillo. Y este labrado a martillo, y también se dice que era de una sola pieza, como mencionaba, nos hace referencia al Mesías. El labrado a martillo nos habla de sus padecimientos, de cómo tuvo que ser forjado a través de muchos padecimientos, de muchas situaciones difíciles que tuvo que vivir en esta tierra. Lo vemos en el Brit Hashá, todo ese rechazo que tuvo que sufrir por parte de los de su propio pueblo, que se negaban a creer en el sentido, sobre todo los religiosos, pues sabemos que estaban muy aferrados a sus tradiciones, que lo querían matar por todas las cosas que él decía en contra de esta religiosidad que ellos profesaban. Y vemos al final el padecimiento mayor, que fue su entrega. Se dice que incluso sudaba sangre previamente a ser entregado. Tuvo que sufrir bastante aflicción por una causa mayor, pero aún así lo hizo. Y se dice en las cartas que aprendió la obediencia, se negó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en el madero. Y también esto de que la menorá era de una sola pieza nos habla acerca de la integridad del Mesías. El Mesías lo dijo, que él no vino a hacer su voluntad, sino la de su Padre que lo envió. Todo lo que él hacía era conforme a la voluntad del Eterno. Él no se agradaba a sí mismo, no buscaba agradar a los hombres, sino hacer enteramente lo que el Padre le había ordenado. Y así lo expresó, que él no buscaba el reconocimiento humano. Y por eso podemos ver que era un hombre íntegro, y que bueno, sabemos que lo sigue siendo. Así fue su entrega agradable en todos los sentidos al Padre. Por eso el Padre dijo que era su Hijo amado en quien se complacía, pues el Mesías no tenía dobleces y procuraba en todo tiempo también dar un buen testimonio a todos los que los rodeaban. De ahí vemos que eso quedó bien marcado en la vida de los emisarios, pues los transmitieron en todas sus cartas, hablando de que el Mesías era como una matzá sin levadura, perfecto, tamín en todos los aspectos.
También se habla de lo que componía esta menorá, que de sus brazos, de el adorno que tenía cada uno de esos brazos. No voy a detallar mucho en esto, pues ya lo hemos estudiado, pero lo esencial es que nos recuerda en todo a nuestro Mesías Yeshua, incluso en sus lámparas, pues sabemos que Yeshua es la luz del mundo. Él es quien trajo esa revelación de nuestro Padre Eterno, ese Urim, y quien nos guía también por medio de sus palabras al Padre. Es el único medio que el Padre ha establecido para acercarnos a Él, y quien por medio de sus enseñanzas también nos hace ser luz, pues forma parte este aspecto de la luz de nuestra identidad como creyentes. Una vez que recibimos esta revelación que nos hace hacer teshuvá y regresar al Padre, también nosotros nos convertimos en luminarias en este mundo, anunciándoles a quienes nos rodean esa buena nueva que hemos recibido del Mesías, ese llamado teshuvá a creer, a también esperar una promesa de vida eterna y a ser partícipes del aliento santo, como veremos más adelante, ser uno en el Mesías y recibir esa presencia del Padre para peregrinar en obediencia, esperando el regreso de Yeshua. Dice también que todo fue hecho de oro puro. También se hizo el altar del incienso, y recordamos que este altar del incienso nos hace referencia a nuestras oraciones, a que nuestras oraciones deben subir en olor grato a nuestro Padre, y como el Mesías nos enseñó también, que no deben ser con repeticiones como lo hacen los gentiles, que no debe ser para exaltarnos a nosotros mismos como caían en eso los fariseos, sino que debe ser de forma genuina, con sinceridad, siempre buscando primeramente darle exaltación al Eterno, pedirle que nos guíe a hacer su voluntad, reconocerle en todas las áreas de nuestra vida, mostrarle esta gratitud incluso por el sustento que nos provee, por todo lo que hace en nuestra vida, por cómo en innumerables ocasiones nos guarda de peligros. Más que una exaltación propia, es una exaltación a nuestro Padre, y más que también una pura petición de vanas repeticiones, lleva más bien ese reconocimiento a nuestro Creador, que es la prioridad en nuestra vida. No quiere decir que no le elevemos súplicas al Eterno, pero es importante previo conocer cuál es la voluntad del Padre, pues todo lo que pidamos conforme a su voluntad es lo que será hecho, para no caer en vanidades ni en cosas que son fútiles y que realmente no son de su agrado. Vemos también, hablaba del altar del incienso. Más adelante se habla también del aceite de la unción. Sabemos que con este aceite de la unción iba a ser único, que iba a ser para ungir todo lo de dentro del mobiliario del Mishkan. Y este también nos hace referencia al Rúa del Eterno, nos habla de su presencia, cómo es única, como mencionaba anteriormente, cómo no podemos dejarnos distraer por las falsas unciones que tanto se promueven en este mundo, pues la muestra evidente de que el Rúa del Eterno está en la vida de una persona es que esa persona esté obedeciendo y caminando de acuerdo a la voluntad del Creador. Vemos que solo es ungido que solo los objetos que iban a estar dentro del Mishkan iban a ser ungidos, y vemos que ahora solo son ungidos aquellos que forman parte de la tienda del Eterno, de esta congregación de almas que han entrado a él, a su presencia por medio del Mesías, y que conforman este gran templo no hecho de manos, sino de almas que le sirven, que le exaltan, que se esfuerzan por hacer su voluntad. Y bueno,
Vemos esto en el capítulo 37 y quisiera terminar este capítulo aportando 2 versículos que en general nos resumen acerca de la obra del Mesías, cómo Él vino a acercarnos al Eterno y nos ha hecho partícipes de su presencia, que de esto nos habla ese mobiliario, y cómo también tenemos esa exhortación a andar en unidad como cuerpo del Mesías, a ser uno como todos estos objetos que estaban dentro de una misma tienda, aunque tenían diferentes funciones como nosotros como cuerpo del Mesías. Cada uno tiene diferentes funciones, pero todos formamos parte de un mismo cuerpo, tenemos un mismo propósito y debemos ir hacia una sola dirección, que es las moradas eternas. Y bueno, primero quisiera compartir lo que dice en Juan 17, 20 y 21, que dice: pero no ruego solo por esto, sino también por los que han de creer en mis palabras, por ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y bueno, este versículo ratifica eso que mencionaba de la importancia de ser uno en el Rúa. Y no quiere decir, como a veces se malentiende en el mundo, de que se debe crear una sola religión, de que al final lo que importa es el amor y que todos seamos uno, aunque tengamos diferentes creencias. Y no, el Mesías aquí se refiere a una sola emuná, a entrar al Padre por medio de él y hacer uno en un solo propósito, en el propósito de santificarnos, de obedecerle, de edificar el cuerpo del Mesías y de que todos vayamos en esa dirección hacia las moradas celestiales, obedeciéndolo a Él, no en espera de un templo físico, no en espera de profecías que ya se han cumplido, sino en espera de lo que el Mesías, que es el profeta el cual oír, ha dicho. He ahí donde está la verdadera unidad, en unirnos todos por medio del Mesías para obedecerle solamente a Él, no guiarnos por doctrinas de hombres, no guiarnos por nuestros propios razonamientos, sino escuchar las palabras de ese profeta que el Padre ya envió. Y por último quisiera leer Efesios 4, del 1 al 4, que dice: yo pues, el prisionero del Adón, os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Rúa en el vínculo de la paz, un solo cuerpo, un solo Rúa, como también fuisteis llamados con una misma esperanza de vuestro llamamiento. Perdón. Y bueno, vemos aquí ese llamado también a la unidad en el Rúa, a ser uno en el aliento santo, sirviendo al Padre en Rúa y en verdad, con ese enfoque en las cosas celestiales, con ese cuidado de nuestras vidas, purificándonos para tener una verdadera comunión con nuestro Padre eterno, sin desviarnos hacia las falsas unciones, hacia los dogmas de hombres, sino edificando o construyendo hacia un mismo propósito. Más adelante en el capítulo 38 sigue mencionando acerca de todos los elementos del Mishkan. Habla de el altar del holocausto de madera de acacia, que sería de 5 codos su longitud y de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura, y le hizo sus cuernos en 4 esquinas. Sus cuernos eran parte de él y lo cubrió de bronce. Dice que también hizo los utensilios del altar, los calderos, las paletas, los braseros, los garfios. El altar iba a ser enrejado de bronce en forma de red. Se fundieron 4 argollas para las 4 esquinas del enrejado de bronce para sujetarlas con varas, y también se hicieron las varas para sujetar este altar. Se hizo también la fuente de bronce
y su soporte de bronce con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. Y bueno, recordando que el bronce nos hace referencia al juicio, y vemos que el altar fue hecho de este modo, pues sabemos que los animales iban a ser entregados allí en forma de juicio para cubrir las faltas del pueblo de Israel y que a su vez éste se pudiera acercar. Y un dato interesante es que la fuente de bronce en la que los ministros se lavaban sus manos y sus pies antes de proceder a realizar sus funciones dentro del Mishkan, fueron hechas o fue hecha con los espejos de las mujeres que velaban a la puerta de la tienda de reunión. Y sabemos que cuando uno se ve al espejo, uno se está juzgando, es decir, observando, se está inspeccionando. Y cuando los ministros se lavaran sus manos, que hace referencia a la voluntad, y sus pies, que hace referencia al andar en este altar de bronce, recordarían que antes de entrar a ofrecerle su entrega al Eterno, tendrían que juzgarse a sí mismos, es decir, examinarse para ver cómo estaban andando, cómo estaba su voluntad, si estaban actuando de acuerdo a lo que el Eterno había establecido, si en sus vidas había dobleces, qué tenían que corregir o no, si estaban en purezas. Este altar serviría para eso, para ese juicio propio que debían hacerse antes de acercarse al Creador. Y esto también nos exhorta a nosotros a examinarnos a nosotros mismos, a ver cómo está nuestra vida, si estamos andando de acuerdo a la voluntad del Padre, si le estamos sirviendo en Rúa y en verdad, cómo está nuestro caminar, si nuestros pasos se están dirigiendo hacia el Eterno, hacia esas moradas celestiales, o si por el contrario nos estamos desviando con algo, estamos prestando más atención a algo de aquí abajo. Y siempre es bueno este autoexamen en nuestra vida para poder ser rápidos en quitar todo aquello que no vaya acorde a la voluntad del Eterno y así poder tener un caminar en integridad, pues finalmente esto es lo que pide el Padre, esa transparencia, esa integridad, ese servicio en sinceridad, sin dobleces, tal y como lo hizo el Mesías. Y bueno, más adelante se habla de que se hizo el atrio con sus columnas, también que eran de bronce. Se habla también de las cortinas que estaban a la entrada, que eran de 15 codos. También se habla de las basas de las columnas, que también serían de bronce. Vimos también en el capítulo pasado que estas cortinas hacían referencia a las mujeres por su significado en hebreo, que estaban también en unidad colaborando ahí en el Mishkan. Y como vemos, la mujer también tuvo su participación en la obra de la tienda de reunión, pues a veces algunos piensan que el Eterno como que excluye a la mujer de su servicio y para nada. Vemos que sí, cada uno tiene sus funciones como parte del cuerpo del Mesías, pero que todos, seamos hombres o mujeres, le podemos servir al Padre del mismo modo. Él valora nuestras entregas mientras que sean de forma sincera, mientras que nos entreguemos como sacrificio vivo. Y vemos que ahí estaban las mujeres haciendo su aporte, colaborando, pendientes a la obra del ministerio para levantar esta tienda, y que incluso dieron sus espejos que se desprendieron de aquello que quizás como que representa de cierto modo también la vanidad, pues uno se observa o para, ¿cómo explicar?, arreglarse, para esta parte que es propia de la naturaleza humana, que uno busca lucir, pero vemos que hasta de eso se desprendieron con tal de darlo para el Eterno. Estaban muy entregadas y son un ejemplo también para las mujeres del cuerpo del Mesías acerca de cómo debemos vivir de forma entregada a nuestro Padre,
como también dice en la carta de Kefa, sumisas al Eterno, buscando obedecerle, obedeciendo a la cabeza que Él ha puesto, que es nuestro Mesías, a aquellas que tienen esposos, a sus esposos obedientes en el Mesías, criando también a sus hijos, y vemos cómo la mujer funge un papel fundamental también en la obra del Eterno, desde el hecho de que cría a su hijo en la instrucción, como también el ejemplo que le da a quienes lo rodean, como en sus oraciones. Todo servicio es agradable al Eterno mientras se haga de forma sincera, mientras se haga con un enfoque celestial y no buscando el beneficio propio. Y bueno, estas fueron las partes de la tienda de reunión, y más adelante se hizo un inventario acerca de todo lo que se había usado en la tienda. Dice que todo el oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, el oro de la ofrenda vencida fue de 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Y esto, según estaba escuchando en los comentarios de temas de Torah y del hermano Antonio de Cielos Nuevos, menciona que son alrededor de 1.500 kilogramos de oro, 1,5 toneladas de oro utilizada en el santuario para la obra del Eterno. Realmente una gran cantidad, y es sorprendente cuánta posesión tenía el pueblo de Israel y con cuánta entrega lo dieron. También dice que la plata de los censados de la congregación ascendió a 100 talentos y 1.775 ciclos, según el ciclo del santuario. Y acerca de la plata se habla de que fueron alrededor de 5.130 kilogramos de plata. Realmente plata fue lo que más se entregó, y la plata hace referencia a la Torá, y vemos cómo el Eterno lo que más ha dado también es su instrucción para que vivamos de forma íntegra delante de Él, y también nos hace referencia a la misericordia del Eterno, que sobre todo también ha primado la misericordia en el Padre para las vidas de todas las almas, de tal modo es así que envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, que le crea a Él y que practique lo que Él enseñó, pueda heredar la vida eterna. También se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de las cortinas. También el bronce ascendió a 70 talentos y 2.400 ciclos, que esto es alrededor de 3.610 kilogramos de cobre, aunque en otras versiones dice bronce. Pero bueno, vemos que también fue bastante todo el material que se utilizó para la construcción del Mishkan. En el capítulo 39 ya nos habla acerca de las vestiduras de los ministros, un tema que también analizamos, cómo todo fue ordenado por el Eterno de forma tan exacta, y cómo también incluso en las vestiduras podemos ver nosotros al Mesías. Una frase que se repite mucho en estos capítulos es: lo hicieron tal y como el Eterno ordenó. Vemos que hubo obediencia completa al Eterno, que nadie buscó hacer o imponer sus propias ideas o buscar su propio beneficio, sino que primó la obediencia al Creador, la entrega a Él, y que querían que se llevara a cabo esta obra para poderse acercar al Padre. Y bueno, dice que del hilo de azul, púrpura y carmesí se hicieron las vestiduras de tejido para ministrar en el santuario, e hicieron las vestiduras sagradas para Aarón como el Eterno lo había ordenado. Sabemos que el oro representa la divinidad, el púrpura la realeza, el carmesí que es la sangre, y todos estos aspectos
como mencionaba, nos hacen alusión al Mesías. El oro, pues él estaba ungido con la presencia divina, en él habita toda la plenitud de la presencia divina. El azul, de que descendió de los lugares celestiales. El púrpura, que es la realeza, de que el Eterno lo ha hecho rey, el Mesías reina. Y el carmesí nos hace referencia a la sangre derramada con su entrega, que como sabemos él se entregó como un corbán a nuestro Padre de forma completa, y por medio de esa entrega es que hoy podemos acercarnos a él. Sabemos que en las vestiduras también está expuesta la obra que vendría a ser el Mesías, como ese reconciliador, como ese gran ministro que llevaba sobre sí a las tribus de Israel, como el ministro llevaba el pectoral, y también que las llevaba sobre su corazón. Y realmente el Mesías a eso vino, a rescatar a Israel de la potestad de las tinieblas, a darle esa oportunidad de regresar al Eterno por medio de él, de restaurar esa relación que había sido fracturada por el pecado y de permitirles vivir en el reino, así como lo ha hecho también con las naciones. Por medio de él también fuimos acercados para tener esta oportunidad que el Padre nos ha dado de servirle, de ser también nosotros considerados ministros por medio de Yeshua. Cada una de las piedras hace referencia a las tribus de Israel. No voy a detallar porque ya estuvimos analizando este tema más a fondo en estudios anteriores, pero vemos cómo Yeshua estaba representado en todo, en todos los aspectos, incluso en la ropa, que era de forma íntegra, ese efod que era hecho de una sola pieza también, y vemos a Yeshua ahí en integridad, como él, como mencionaba anteriormente, con la menorá no tenía doblez, como fue un ministro que no tuvo que ofrecer sacrificios por sí mismos, pues sabemos que los ministros levitas sí tenían que ofrecer por sí mismos, pues como todos somos humanos, eran falibles y cometían errores. Al contrario, Yeshua no. Yeshua no tuvo que ofrecer una entrega por sí mismo, por su integridad, porque él era grato al Eterno, y como decía esa diadema, él estaba consagrado plenamente al Creador. Y esto nos exhorta también a nosotros imitarlo, pues cuando decimos que creemos en Yeshua, la forma de demostrarlo no es solo en palabras o en sentir y saber que sí, que todo ocurrió y que su paso por esta tierra fue real. Realmente creer en Yeshua es creerle a él, creer a lo que él ha dicho y por ende obedecer lo que él ha dicho. Esa es la manera en la que se demuestra que somos realmente sus discípulos, haciendo lo que él mandó, guardando todas esas instrucciones que él ha dado. Y bueno, así fue la obra del Mishkan, donde todos los hijos de Israel aportaron. Ellos buscaban esta entrega y este acercamiento al Eterno, tal y como nosotros hoy en día lo debemos de buscar. Ya tenemos el medio, que es Yeshua, y como decir, ya lo tenemos todo, simplemente lo que queda de nuestra parte es ese esfuerzo para buscar en todo tiempo acercarnos, esa disposición y humildad para servir, para entregar nuestras ofrendas al Padre y entregarnos también a nosotros mismos como esa ofrenda, ese sacrificio vivo. Al final trajeron a Moshe la tienda, se la llevaron luego de que ya estaba lista, y le llevaron todos sus utensilios, el arca del testimonio, la mesa, el candelero o la menorá. Le llevaron todo, las cortinas, todo lo pusieron delante de Moshe. Y Moshe vio toda la obra que habían hecho, tal y como el Eterno le había ordenado, y así lo hicieron, y Moshe los bendijo. Moshe fue la cabeza de
de todo lo que el Eterno había ordenado. Él era el encargado de transmitir las órdenes al pueblo y también de supervisar. Y vemos que se alegró cuando vio que los israelitas lo hicieron tal y como el Padre lo había ordenado. Se gozó en la obediencia que le demostraron al Creador y los bendijo. Sabemos que Moshe es una figura de nuestro Mesías y esto nos refleja a nosotros de cómo debemos entregarle nuestros frutos a nuestro Mesías, quien es quien nos acerca al Padre. Es decir, que nuestra obra como siervos del Eterno va a ser juzgada por el Mesías, así como la obra del Mishkan que hicieron aquellos hombres fue juzgada por Moshe, quien iba a presentarla delante del Eterno. Nuestras acciones, nuestro caminar va a ser juzgado por el Mesías cuando Él regrese. Él nos va a pedir cuenta a cada uno de nuestras obras y cómo nosotros debemos buscar esa bendición por parte de nuestro Mesías y de qué forma lo hacemos si no es obedeciendo sus instrucciones, viviendo como es digno de Él, estando alertas también a lo que está sucediendo, para no dormirnos, para autoexaminarnos en todo tiempo, para no ceder a las pasiones, viviendo de forma grata para ser esos buenos siervos fieles que lo fueron en lo poco y que por ende el Mesías los pondrá en lo mucho. Debemos estar como esos siervos prudentes o esas doncellas también de la parábola que estuvieron velando alertas con aceite en sus lámparas, es decir, que el Rúa estuvo presente en sus vidas, que no se desviaron, que se mantuvieron siendo luz y sal en este mundo hasta el regreso del esposo. Y es una exhortación que nosotros también tenemos como creyentes en el Mesías, a cuidar nuestras vestiduras una vez que hemos sido injertados en el verdadero Israel del Eterno, pues entonces cuidar este favor que hemos recibido de forma inmerecida, permaneciendo en la bondad de nuestro Padre, cuidando de poner por obra con diligencia todo lo que Él nos ha instruido, mantenernos firmes sin desviarnos, cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Son todas estas exhortaciones que encontramos en la palabra para que mientras peregrinemos las llevemos a cabo. Y esto traerá también ese agrado del Mesías hacia nosotros como buenos siervos y por ende ese agrado del Eterno que nos dará acceso a las moradas celestiales. Acerca de cómo el Mesías es ahora esa tienda de reunión, ese medio para acercarnos al Padre, quisiera mencionar algunos versículos, por ejemplo en Hebreos 9, 24 al 26, no, al 28, que dice: porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos representación del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Elohim por nosotros, y no para ofrecerse repetidamente a sí mismo, tal y como entra el gran ministro en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera hubiera sido necesario padecer repetidamente desde la creación del mundo, pero ahora ha sido manifiesto una vez y por todas en la consumación de los siglos, para quitar el pecado por medio de la entrega de sí mismo. Y tal y como está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mesías fue ofrecido una vez por todas para llevar la carga de los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado a los que lo esperan para salvación. Y bueno, vemos que el Mesías se entregó a sí mismo, que funge ahora como ese gran ministro que no tuvo necesidad de ofrecer sangre ajena porque era íntegro, y que regresará por segunda vez ya no con relación al pecado, sino para salvación a los que le esperan, y también, como dicen otras partes, para traer juicio. Por eso debemos, como mencionaba, buscar estar en consagración, ser esos verdaderos ministros que viven como esas piedras vivas
edificando el cuerpo del Mesías, que no se dejan desviar por lo que este mundo ofrece, sino que se mantienen enfocados en la promesa eterna, que tienen en sus mentes esa diadema que dice consagrado al Eterno, y que no pierden esa consagración por las distracciones que hay en este mundo. Y bueno, eso sería todo por lo referente a estos capítulos, que aunque nos hablan del Mishkan, que sabemos que no está en vigencia, sí nos dejan enseñanzas importantes acerca de que ahora Yeshua es el medio para acercarnos al Padre, acerca de cómo nosotros debemos vivir como miembros de ese templo hecho de almas, y cómo debemos esperar la venida del Mesías en consagración a Él, sin apartarnos de sus enseñanzas, para ser tenidos por dignos y alcanzar la salvación. Y bueno, eso sería todo. Ya en el próximo capítulo, si el Eterno permite, en el próximo estudio, ya estaremos finalizando este libro de Shemot, que deja tantas enseñanzas tan valiosas para nuestra vida y tan aplicables a día de hoy. Pues tenemos instrucciones de ética, moral y que pueden ser llevadas a cabo en todas las áreas. Y bueno, gracias por acompañarnos, gracias por ver este video. Si gustan pueden compartirlo, dejarnos un like y también dejar comentarios de sugerencias de temas o alguna duda que pueda surgir. Bendiciones.